Romanos capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 hasta el 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 2 de Romanos, y al comenzar a estudiarlo hablábamos nosotros que el escritor, el apóstol Pablo, al comenzar con el capítulo número 2, está hablándole a un tipo diferente de personas al que se estuvo dirigiendo en el capítulo 1, especialmente del verso 18 hasta el 32. Y en el verso 3 dice: piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y estamos mirando aquí, eso yo sí quisiera que no lo quitáramos de nuestra mente, que pusiéramos mucha atención en la seriedad de las cosas que nosotros estamos mirando en estos versículos, y que lo miramos en muchas partes de la palabra de Dios, pero que lo miramos específicamente también aquí, y que habla de un juicio, y que cada uno de nosotros un día vamos a estar parados delante del trono de Dios para ser juzgados, cada uno de nosotros. Eso sin duda alguna va a suceder. Y por eso estas palabras con las que termina el verso 3 a mí me parecen tremendamente dramáticas. Cuando dice: piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hablando de los pecados anteriores del capítulo 1, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El pueblo judío sí era el pueblo de Dios, sí era el pueblo escogido de Dios, era la niña de los ojos de Dios, el especial tesoro de Dios. Dios le dio leyes, le dio estatutos y mandamientos de gran altura, y por esa razón los judíos, de alguna manera, al practicar estos mandamientos o estas leyes, aunque sea de manera externa, ellos no habían caído en pecados tan escandalosos de una manera general como pueblo, como habían caído los gentiles. Es verdad, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, cuando él está hablando de su pasado como judío, él dice, hablando de sí mismo, dice: en cuanto a la ley, irreprensible. Esto quiere decir que este hombre cumplía la ley al pie de la letra, solamente que lo hacía de una manera externa, de tal manera que no era un hombre que practicaba el adulterio, que era, guiándonos por lo que dice él en ese texto, que practicaba la mentira, pero que era un hombre como todos, que dentro de su corazón había pecado también. Entonces los judíos, en términos generales, como pueblo, ellos observaban a los gentiles, y como le dice en la parábola del publicano,
Y del fariseo, cuando está orando, el fariseo y dándole gracias a Dios por lo que él hacía, porque ayuno 2 veces por semana, porque oro 3 veces al día, porque doy diezmos de todo lo que tengo. Y te doy gracias, volteando a ver a aquel publicano, le dice, porque no soy como este publicano. Entonces ellos se creían superiores, pero ellos ignoraban que no se debía a su justicia o que ellos fueran mejores que los demás, sino que eso era así por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ellos habían menospreciado la bondad y la misericordia de Dios, que tenía el propósito de guiar a su pueblo al arrepentimiento. Sí, era su especial tesoro, su pueblo escogido, y por esa razón Dios no retiraba su bondad y su misericordia de su pueblo, pero no era por lo que ellos eran, sino que el propósito es que ellos precisamente reconocieran su bondad, su benignidad, su longanimidad y paciencia para con ellos, para que ellos, al darse cuenta de eso, acudieran arrepentidos delante de Dios, sabiéndose inmerecedores de aquella bondad que habían recibido de parte de Dios. Una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 23, verso 37, donde el Señor Jesús dice estas palabras, mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y luego le dice: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como junta la gallina sus polluelos y no quisiste? El Señor Jesucristo le recuerda al pueblo de Israel que la benignidad, la paciencia de Dios hacia su pueblo, al enviarles profetas enviados para acusarlos en sus pecados que ellos vivían, en su bondad y en su benignidad para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios. Pero la respuesta del pueblo de Israel es que mataba a aquellos profetas, apedreaba a los que eran enviados a ellos. Pero ¿cuál es el propósito de esa benignidad de Dios, de esa bondad de Dios? Para todos nosotros, en nuestra vida, que podemos mirar la bondad de Dios, es el propósito del reconocimiento de nosotros hacia la gran bondad y misericordia de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Quiere decir que hay un menosprecio, que tenemos en poco muchas veces la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros, y no nos entregamos a Dios como deberíamos nosotros entregar nuestras vidas a Él, reconociendo la paciencia, la gran paciencia y la gran misericordia de Dios. Nosotros podemos decir con toda seguridad que nosotros no somos mejores que nadie. De repente nosotros nos falla el entendimiento y comenzamos a mirar por encima del hombro a otras personas. Comenzamos a menospreciar a los demás por el tipo de vida que llevan. Y esto es peligroso, sobre todo para aquellos que han crecido en un ambiente como este. Niños, jóvenes que crecen en una iglesia y que llegan a ser adultos, y que inclusive llegan a proclamar que ellos no anduvieron en el mundo como otros. Demuestran una ignorancia, como dice aquí el apóstol Pablo, de que tenemos nosotros que entender absolutamente que no se debe absolutamente nada, a nada que haya en nosotros, sino que todo se debe a la gracia y a la misericordia de Dios. El versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El anticipo, el adelanto de la ira de Dios hacia los gentiles, aquellos que se han entregado completamente, se han abandonado a los deseos malvados de su corazón sin poner absolutamente ningún freno. Haciendo un pequeño paréntesis,
recordando lo que hablábamos en aquel tiempo, en aquel momento cuando estudiábamos estos versículos. Determinadas personas miramos que no ponen absolutamente ningún freno en su vida de disipación. Y algunos de nosotros caminamos así, que no teníamos absolutamente no sentíamos ningún remordimiento, y podemos entender lo que dice esta palabra, que fuimos entregados a las consecuencias de nuestros malvados corazones, de tal manera que cuando estábamos aprisionados, esclavizados de aquello, queríamos salir, pero no podíamos. Que fuimos entregados de tal manera al pecado que estábamos sufriendo en gran manera las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pero aquellos que no han descendido todavía, y que no es porque sean mejores a otros. Y les repito, vivimos en una sociedad hipócrita que señala a los demás por el estilo de vida en la que viven, pero la palabra de Dios le dice que ninguno de nosotros vamos a escapar al justo juicio de Dios. Entonces dice el versículo 5, dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Tal vez no están sufriendo las consecuencias de haber sido entregados a la maldad del pecado, pero están siendo tratados por Dios con su benignidad, con su paciencia, con su bondad, con su amor. Y nosotros miramos a algunas personas que no se rinden a Dios, pero que viven unas vidas apacibles, que parece que tienen más paz que los que entregamos nuestra vida al Señor. El Señor dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Tal vez no estás sufriendo las consecuencias en este momento, pero estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira. La dureza del corazón, en Ezequiel capítulo 36, verso 26, el Señor nos habla por medio del profeta, cuando dice: les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. El corazón de piedra no es sensible a las cosas de Dios, no recibe las cosas de Dios, las rechaza absolutamente. El corazón de carne es un corazón sensible, un corazón que escucha las palabras de Dios, que las recibe, que tal vez no las pueda poner en obra de momento, pero las recibe y anhela, porque ha sucedido algo en el corazón de esa persona que llamamos conversión, porque lo que el profeta está describiendo ahí es la conversión del ser humano, que quita el corazón endurecido y pone uno de carne. Un corazón endurecido que no recibe absolutamente nada de lo que viene de parte de Dios. Y un corazón endurecido se manifiesta, como dice aquí, en un corazón no arrepentido, que no ha tenido ese momento en la vida crucial donde todo creyente, para poder llegar a ser un hijo de Dios, tiene que pasar, que es el arrepentimiento genuino en nosotros. No hay cosa más dura y más triste que un corazón duro, un corazón de piedra, insensible a las cosas de Dios. ¿Cuántos se pudieran identificar con esto, de escuchar una y otra vez la palabra de Dios y simplemente rebota, como si arrojáramos una piedra en esa pared y simplemente rebotara sin hacer la menor mella en ella? La dureza del corazón no se refiere a determinadas personas que por algunas circunstancias de la vida fueron golpeados por la vida, hay amargura en ellos, entonces aquello endureció su corazón. Aquello habla de un corazón no arrepentido, que no ha tenido un encuentro con Dios, por lo tanto no es sensible a las cosas de Dios, por lo tanto no reconoce a Dios en ninguno de sus caminos. Como dice el salmista en Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios, no reconoce a Dios en su vida.
no le recibe, no está dispuesto a vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. No hay, hermanos, no hay cristianos a los que nosotros podamos decir, este es un cristiano, pero tiene el corazón bien duro. Sí podemos decir que hay todavía rasgos de dureza, porque Dios está quebrantando ese corazón endurecido. A veces que hay cosas en nosotros que batallamos, pero que irremediablemente nosotros terminamos cediendo a Dios, porque Dios ha quebrantado nuestro corazón. Recordemos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, y que habla de un corazón quebrantado, de un corazón que ha sido tocado por la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Por eso no podemos nosotros hablar de cristianos con corazones duros. Si tú sientes que tienes un corazón endurecido y que han pasado años en esa condición, entonces la palabra es seria para ti. Porque ¿qué significa acumular? Para los creyentes, la bendición de la palabra de Dios en Efesios dice que hay riquezas en gloria para nosotros. Riquezas que no son manifestadas en esta vida, pero que la gran mayoría nos están esperando en la presencia de Dios. Una vida de bendición abundante, sin límite. Pero esto es todo lo contrario cuando habla que acumulas ira para el día de la ira. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que era el propósito de la benignidad, del amor, de la paciencia de Dios. Quisiera que hiciéramos un pequeño paréntesis en este momento y recordáramos en el trayecto de nuestra vida hasta este momento todas las cosas de las que Dios nos ha librado, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Recordamos aquellas cosas donde pensamos que hasta ahí nosotros íbamos a llegar, pero miramos la mano de Dios que nos rescató, que nos libró. Entonces nosotros ahí miramos el amor y la benignidad de Dios, que tiene el propósito de llevarnos rendidos a Él. No tiene el propósito de hacernos creer o pensar que por algo bueno que hay en nosotros, que de valor en nosotros mismos, es que Dios ha tenido algún tipo de consideración con nosotros. No es de ninguna manera. Si ese es un engaño en el cual no nos podemos permitir nosotros caer. Como seres humanos nos valoramos unos a otros. Como pastor valoro el trabajo que hacen algunos de ustedes aquí, que simple y sencillamente no fuera posible hacerlo solo, sino es por su valiosa ayuda. Pero que no nos engañemos, que podemos tomar eso y llegar delante de Dios y decirle: mira, Dios, mi justicia, por la cual soy merecedor, por la cual me bendeciste cuando yo estaba en la tierra. No es esa la razón de las bendiciones que Dios nos da, de la paciencia que tiene con nosotros. De aquella vez que fallaste o que fallamos, pero que Dios tuvo paciencia con nosotros, no es por algo especial, es por su misericordia, por su benignidad, que tiene el propósito de llevarnos rendidos en arrepentimiento a Él continuamente. En el verso 16 de aquí mismo del capítulo 2, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Es que verdaderamente estamos hablando de un juicio ante el cual no va a ser posible esconder absolutamente nada. En esta mañana yo puedo esconder algunas cosas de ustedes. Y déjeme decirle que vaya que hay cosas en mi corazón.
Pero el gran propósito de esta palabra es precisamente reconocer eso y llegar arrepentidos delante de Dios. Darnos cuenta de nuestra condición y espantarnos ante ello y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, cuando miras aquellas cosas, no las traes delante de Dios, sino que las escondes. Cosa más ridícula que querer esconder algo delante de Dios. Perdónenme la simpleza de lo que les voy a decir, pero ¿cuántos cristianos he conocido que no han podido dejar el vicio del cigarro y cómo lo esconden? Como si uno fuese el que los fuera a juzgar en aquel día. A 3 metros de distancia ya nos comenzó a llegar el olor de una trasnochada del día anterior. Caen una y otra vez, pero se procuran guardar esas cosas debajo del tapete para no mostrarlas delante de los hermanos. Ignoran que un día vamos a estar delante de Dios, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. No sé a cuántos los han pescado en esta situación, porque fallamos todos. De repente yo voy con alguien y empiezo a decir algunas cosas negativas de otra persona, pecando, obviamente. Pero aquella persona no se guarda la murmuración que yo hice con él, y me descubre con aquella persona, y aquella persona me confronta. Qué vergüenza, ¿verdad? Porque no habíamos tenido el valor de hacerlo y nos descubren. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza cuando nos descubren que fuimos nosotros los que hicimos algo que no estuvo bien! Pero imaginémonos por un momento lo que será aquel día, estar delante de la presencia del Rey. Porque lo que yo les voy a decir es evidente, es obvio. Y no se trata de juzgar a otros, se trata de mirar la realidad, con las manos completamente levantadas hacia el cielo, aplaudiendo, adorando y sabiendo perfectamente que es una vida que vive, una vida en corrupción, en pecado, no confesado delante de Dios. Es porque ignoran la seriedad de esto, de que un día vamos a estar delante de Dios. Y vamos a ser juzgados absolutamente por todas las cosas. Qué bendición poder tener un hermano, una hermana maduro en la fe, en el que yo pueda ir y confesar mis pecados. Sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Si yo llevo una vida pecaminosa, hermanos, que batallo continuamente, entonces yo me hago un propósito de no hacerlo más. Entonces yo tengo que hacer un plan para ello. Yo tengo que trazarme, por así decirlo, una estrategia. Porque Dios perdona mis pecados, pero también yo tengo que hacer un esfuerzo porque Dios me pide que me aparte de ellos. Entonces yo lo primero que voy a hacer es buscar a alguien a quien yo pueda rendir cuentas. Y si fallé, ir con toda la pena y decirle: ¿sabes qué? El día de ayer hice y deshice. Porque es un ejercicio sano, donde tú descubres y no te guardas nada para ti. Porque un día vamos a estar allá, hermanos, y vamos a dar cuenta absolutamente de todo. No solamente de los pecados externos, sino de los internos, aquellos que están bien guardados en lo más profundo de nuestro corazón. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Y de la revelación, notemos esta frase, del justo juicio de Dios. La ira de Dios es el justo juicio de Dios, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros hemos aprendido que la salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8, que somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces aquí el apóstol Pablo nos escribe en este versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Entonces tal vez nos confundimos un poco y pensamos, entonces va a ser por gracia o va a ser por obras. Entonces no va a servir que yo me presente con mi justicia propia, con lo que yo hice. O va a ser por gracia o va a ser por obras. Pero tenemos que entender, porque tenemos que nivelar nuestra vida cristiana de una manera sana, porque estamos salvos por gracia, pero tenemos una responsabilidad de manifestar al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida. No puedo yo escudarme, hermanos, de que he sido salvo por gracia. Sí, hermano, caes y te levantas, pecas, no se mira nada. No, es que soy salvo por gracia, hermano. No es por obras. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. No está hablando que vamos a llegar con Dios con una lista de cosas externas que nosotros hicimos, pero sí vamos a llegar con Dios con una lista de obras que Él produjo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo que puso en nuestros corazones. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia, hermanos, de que Dios nos ha salvado? Tenemos una gran responsabilidad delante de las personas a quienes nosotros les compartimos la palabra de Dios, porque esto no únicamente, como el apóstol Pablo dice, que el reino de Dios no consiste solamente en palabras. He estado mirando, hay una plaga como le llaman algunos, de vendedores de humo, de hombres jóvenes, bien parecidos, bien vestidos, exitosos, arengando a la gente, diciéndole palabras bonitas de aliento, que tú puedes, que esfuérzate, y que no pongas negatividad, sé positivo. Y que muchos cristianos siguen esos pensamientos. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, que esto no únicamente se trata de palabras de viento, sino se trata de hechos poderosos que Dios produce en la vida de las personas. De alguna manera les puedo decir en esta mañana, tal vez no cualquiera, pero sí, muchas personas pudieran pararse aquí a predicar la palabra de Dios sin Dios haber obrado en sus corazones. Muchas personas pueden ir, repartir folletos, muchas personas pueden venir y hacer cosas en una congregación, pero el fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas, capítulo 5, el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Nosotros nos conocemos frente a frente y miramos lo que está haciendo Dios en nosotros. Ese fruto, esas obras que Dios produce en nosotros internamente, en nuestro corazón, salen externamente, sí, en obras que nosotros hacemos externamente, pero que están soportadas por lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestras vidas, de manera que no pensemos nosotros que podemos llegar delante de Dios con nuestras manos vacías. Como dice aquel cantante, ¿no? Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Entonces, ¿de qué sirve lo que Dios ha puesto en nuestros corazones? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Déjeme decirle que ningún ser humano en esta vida puede ser misericordioso como Dios es misericordioso si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Bienaventurados los pacificadores. Déjeme decirle que no podemos nosotros ser pacificadores como Dios nos pide que nosotros seamos si el Espíritu Santo no ha sido puesto en nuestros corazones. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Los judíos se jactaban de que tenían la ley, de que habían recibido la misericordia, la bondad de Dios. Entonces déjame mirar una evidencia de que verdaderamente eso ha sucedido. Soy cristiano, soy hijo de Dios, he recibido la gracia de Dios. Déjame mirar tu fe por tus obras. Esto que estamos hablando, hermanos, es tan
tremendamente serio, que hay una línea delgada en donde nosotros nos podemos equivocar hablando de las obras y de la gracia. Como escribe el apóstol Pablo en capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues seguiremos viviendo en él? Dios nos ha llamado a la santidad, hermano. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando cristianos y no cristianos. Es correcto lo que dicen cuando dicen, mira, es cristiano y mira cómo vive. Es correcto. Pero es correcto también decirle, ¿piensas tú que tú vas a escapar del juicio de Dios? La responsabilidad es de todos. Solamente que nosotros tenemos la gran ventaja porque tenemos la palabra de Dios. Como cristianos tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo para poder alcanzar la medida que Dios nos ha puesto y que es nada menos que la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Cuando nosotros recibimos la salvación de parte de Dios, en ese momento nosotros comenzamos a disfrutar la vida eterna. Dijo el Señor, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Porque recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La sangre corría por nuestras venas, nuestro corazón latía, nos emocionábamos por diversas circunstancias, reíamos, llorábamos, pero estábamos muertos en nuestra relación con Dios, en nuestros delitos y pecados. Como el apóstol Pablo describe a los gentiles ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a las promesas de Dios. Éramos ajenos a toda bendición de Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que vino el Señor y nos salvó, Él nos regaló vida eterna. No una vida natural que todo ser humano tiene por nacer en este mundo, sino vida de Dios, que Dios puso su Espíritu Santo en nosotros y nosotros disfrutamos en este momento de la vida eterna. Va a haber un momento, un lapso muy pequeño en donde nosotros vamos a morir, pero simplemente es un pequeño puente para nosotros pasar la amargura de la muerte y seguir adelante en nuestra vida eterna, disfrutando por una eternidad de la bendición gloriosa y maravillosa de Dios. He comentado en algunas ocasiones cómo nosotros nos enfrascamos tanto como estos vendedores de humo, tratando de levantar la codicia de los hombres y de las mujeres para querer vivir en esta vida una vida opulenta, una vida de éxito. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si al cerrar nuestros ojos y abrirlos allá vamos a estar perdidos por una eternidad? Tal vez padecemos, sufrimos en este mundo como cristianos, porque el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Y como se los he dicho en algunas ocasiones, podemos decir con certeza que Dios no nos llamó a nosotros con el propósito de que nosotros fuéramos felices en este mundo. Dios nos llamó con el propósito de que nosotros fuéramos bienaventurados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos vida eterna. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, hermano, tienes vida eterna. No necesito yo para que te emociones, para que alabes a Dios con júbilo, con alegría, con contentamiento. No necesito decirte que eres hijo de un rey, que Dios tiene grandes bendiciones para ti, que son las cosas por las cuales la gente se emociona, se levanta de sus sillas, brinca, canta, llora. Cuando los predicadores hacen demagogia cristiana, prometiendo cosas que lo más seguro es que nunca se van a cumplir, pero con tal de que en ese momento puedan creerlas y se regocijen por un momento.
pero que tenemos que aprender a regocijarnos verdaderamente cuando nosotros entendemos que si nosotros perseveramos en bien hacer, nosotros vamos a tener vida eterna cuando estemos allá en la presencia de Dios. ¿Qué significa perseverando? De una manera coloquial significa no quitar el dedo del renglón, no dejar de caminar como creyente, como cristiano. Cuando las cosas difíciles vengan a nuestras vidas y que nos empezamos a preguntar de qué sirve que yo esté haciendo esto, lo otro, de qué sirve el esfuerzo que estoy haciendo, porque esas cosas llegan a todos cristianos. ¿De qué me sirve cada mañana levantarme, ir a la iglesia? ¿De qué me sirve el servicio que estoy haciendo? ¿De qué me sirvió darme a esta persona? ¿De qué me sirvió aquello? Porque es un esfuerzo, hermanos, arduo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. El Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y una señal del genuino creyente, cuando estemos allá y que el Señor nos dice, entra al gozo de tu Señor, entonces nosotros vamos a poder entender que perseveramos en esta vida, en bien hacer. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que dicho sea de paso, hermano, las cosas que nosotros hacemos para el Señor, no las hacemos para recibir algo, el reconocimiento de las personas, o que de repente al tiempo llegue alguien a quien hicimos un bien y nos haga una carta hermosa de agradecimiento, un video en reconocimiento públicamente para nosotros sentirnos bien. No es el propósito de las buenas obras. El propósito de las buenas obras es manifestar la gloria, la misericordia, la gracia, la benignidad de Dios en nuestros corazones. Es poderle decir a las personas, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Una obra maravillosa, poderosa que Dios hace en nuestras vidas. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿A poco no nos cansamos, hermanos? ¿A poco de repente no pensamos, sabes qué? Yo creo que no tiene caso. ¿O seré solamente yo? Pero la vida cristiana, hermanos, es una vida de perseverancia. No es una vida de excusas, de decir que soy débil, que la gracia de Dios me levanta, que sí, Dios me conoce, sabe que hay un corazón temeroso, pero soy débil. De ninguna manera. Diga el débil, fuerte soy. Porque el Espíritu que hemos recibido es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. No tenemos excusa, como dice el apóstol Pablo en el verso 1, de manera que eres inexcusable. Oh hombre, qué gran bendición la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjese, dice el Señor, enjugará Dios toda lágrima. Eso quiere decir que vamos a llegar llorando, hermano. Todavía con el recuerdo de la tribulación, de la aflicción, de la tristeza por múltiples situaciones. Pero en el momento de llegar, Dios mismo va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya está entrando en una edad 1, donde todo nos duele, ¿no? Tal vez algunos que están aquí que no han sufrido más que un dolor de cabeza o algún golpe, tal vez no puedan valorar esto, pero algunos valorarían en gran manera el saber que allá, inmediatamente hayamos cruzado la frontera, no habrá más dolor,
ni más llanto, ni más tristeza. Aquellas cosas que nos afligen, hermano. Porque sé que hay cosas que nos afligen. Uno quiere vivir mucho en esta vida, ¿no? Pero el punto es que mientras más vive uno, más cosas se van acumulando por las cuales padecer. Pero una vez que estemos allá en la presencia de Dios, eso se va a acabar para siempre. Solamente va a haber una eternidad en compañía del gran y maravilloso Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dice: gozaos en las tribulaciones. Pues allá nos vamos a gozar sin tribulaciones. Allá vamos a vivir una vida completamente libre, totalmente de pecado. Pero el contraste de lo que dice el apóstol Pablo aquí: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cómo podemos nosotros ponernos en una posición o en otra? Un símbolo, una evidencia de un genuino cristiano es su obediencia. La palabra de Dios está tan clarita en la mayoría de las cosas que nos dice, que a veces hablamos de ella, a veces nos aconsejamos unos a otros, a veces nos decimos cómo deben de ser las cosas, cómo debe de ser tu conducta como creyente, como cristiano. Pero nos encontramos con que simple y sencillamente no hay un acomodo a esa palabra, y no le podemos llamar otra cosa sino que desobediencia a la verdad. Porque hemos dicho muchas veces también que no podemos permanecer neutrales. O somos obedientes o somos desobedientes. No hay una tercera categoría. Si en esta mañana nos pudiéramos nosotros colocar en alguna de ellas, ¿en dónde te colocarías tú? ¿Obedeces a la verdad o obedeces a la injusticia? Y este no es un procedimiento vergonzoso para causar vergüenza a ti, sino es una autorreflexión. Porque la consecuencia de ellos son terribles. En el verso 9 y en el verso 10 dice las mismas cosas, pero solamente que profundiza el apóstol Pablo para hacernos recapacitar de la seriedad de estas cosas. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En una ocasión alguien me preguntaba que si los judíos iban a tener otro proceso judicial, por así decirlo, diferente al nuestro. Pero el punto que dice el Señor aquí en el versículo 11, que dice: porque no hay acepción de personas, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Judíos, griegos, mexicanos, ingleses, portugueses, pobres, ricos, jóvenes, viejos, todos nosotros vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo. Sin duda alguna, todos nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios de lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en este mundo. Y lo que va a marcar la diferencia claramente es la decisión que nosotros tomamos cuando escuchamos el Evangelio, cuando se nos predicó, que lo comprendimos, que lo alcanzamos a comprender. Y si tomamos la decisión simplemente de hacerlo para un lado, de no someterme a las demandas del Evangelio. Y déjeme decirle que inclusive si tú dices: yo acepto algunas cosas pero otras no, pues déjame decirte que no hay una tercera categoría para eso. Simplemente desobedecemos el Evangelio, porque no podemos nosotros atribuirnos la autoridad de decir que sí vamos a aceptar y que no. Porque una de las cosas que muchas personas
desechan es precisamente esta, de que vamos a estar delante de Dios, de que no hay perdición, que no hay condenación. Pero mientras más se empapa uno de la palabra de Dios, suena completamente ilógico que yo pueda vivir toda mi vida despreciando las cosas de Dios, desobedeciendo las cosas a Dios, viviendo mi propia vida y esperar que una vez que esté yo allá, que Dios me diga: ven, hijo, ven, entra en el gozo de tu Señor. Porque hablamos de que Dios es justo y sus juicios son justos. Lo único que nos libra de eso, y lo tenemos que recordar una y otra vez, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esta es la cara, como lo hemos dicho, sombría tal vez del lado del Evangelio, pero que es necesario escucharlo, porque también es esa cara del amor de Dios, hablándonos y diciéndonos a nosotros cosas verdaderas y reales, cuando estamos nosotros en el camino a tiempo, para poder abrazar ese precioso Evangelio de Dios y rendirnos con todo nuestro corazón a Él. Si nos ha mostrado que somos los más viles pecadores, que no tenemos excusa, o si nos ha mostrado que verdaderamente yo me escudo en mis buenas obras pensando que no le hago mal a nadie, entendemos que unos y otros necesitamos a Dios. Porque solamente la obra consumada de Jesucristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos y la fe nuestra en esa obra nos puede salvar. Y quiera Dios, amados hermanos, que todos los que estamos aquí en esta mañana, porque ese es el propósito, créame que ese es el propósito. No es el propósito juzgar, no es el propósito asustar. El propósito de Dios para nosotros es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, que le reconozcamos a Él en todos nuestros caminos, que abracemos la fe con todo nuestro corazón y vivamos juntos vidas que glorifiquen a Dios. Algunos predicadores, ellos mismos lo dicen abiertamente, que no consideran sabio hablar demasiado del pecado, ni de la condenación, ni del juicio, porque hay cosas más importantes que la iglesia debe de saber. Pero si hiciéramos eso, simplemente dejaría a mi Biblia prácticamente sin hojas. Y podemos pensar de esas personas, porque uno cuando recibe algo agradable, una bendición tremenda, uno la quiere compartir con alguien más. Quiere decir que probablemente muchos de ellos no han experimentado la amargura del pecado, el dolor de sentirse inicuos delante de Dios, y la gran bendición de haber sido rescatados de ahí. Entonces, cuando uno lee escritores, escucha predicadores, escritores antiguos, los puritanos, cómo parece que se regocijan al hablar de la doctrina del pecado, y como lo llaman ellos, la depravación del hombre. Entonces uno entiende que ellos se regocijan porque es un estado del cual Dios nos rescata. Por eso el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y es una frase que implica gozo, alegría, contentamiento, las buenas nuevas, gozosas, de regocijo, de salvación. Porque podemos entender de dónde Dios nos ha rescatado. Y quiera Dios que abra nuestros ojos y vivifique nuestras vidas para poder nosotros comprender eso y podernos entregar completamente a Dios.